Tarde de charlas Moody Woods. Estamos estrenando este formato de charlas Moody Woods. Más adelante les contaremos un poquito más de qué se trata este tema de Moody Woods, una filosofía heredada de nuestro fundador, el fundador de Gowan. En esta tarde tendremos un espacio muy especial con Juan Carlos González. Él es ingeniero agrónomo, graduado de la UTCA en el año de 1999. Ya son 21 años de experiencia, la mayoría de los cuales los ha desarrollado en el área técnica, en la parte de manejo integrado de plagas y enfermedades, especialmente manejo de fincas en flores. Estuvo durante 15 años o más de 15 años en diferentes organizaciones y hace 6 años, se está cumpliendo en estos días, está vinculado con Gabo en Colombia, ingresó como algunos de nosotros como Ecoflora y a partir del año pasado que Gabo compró la totalidad de la empresa, somos Gawan, entonces es uno de nuestros compañeros de mayor experiencia en la parte técnica y ha preparado un tema muy especial hoy de manejo de ácaros en cultivo de ornamentales, pues ya lleva, como les contaba, más de 20 años manejando este tema. Entonces, hoy la idea es que nos va a compartir un poco de sus experiencias. Damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros seguidores de este Facebook Live bajo este nuevo formato de charlas Moody Woods. Juan Carlos, sea usted bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y lo dejo pues en compañía de este público tan experto y tan ávido de conocimiento. Gracias, don Carlos. Sí, como dice don Carlos, mi nombre es Juan Carlos González. Soy ingeniero agrónomo, egresado de la UTCA, de los cuales esos casi 20, 21 años que tengo de experiencia lo he manejado en la parte técnica, como MIPE o jefe de área, pues manejando diversos productos, tanto rosas como clavel y diversificados. Básicamente, el tema que vamos a hablar hoy es principios básicos de manejo de ácaros en ornamentales. Pues obviamente es una de las plagas con más daño económico que tenemos. Obviamente no hay que descartar pues trips y áfidos, pero pues ácaro es uno de los problemas más grandes. De pronto, básicamente por manejos que se tuvieron anteriormente, en rotaciones con químicos. Ahorita la idea son las filminas, mostrarles como la parte principal de los ácaros, tanto la morfología como el hábito, la parte de manejos para controles y básicamente mostrar también un efecto que estamos teniendo ahorita con rotaciones tanto químicas como con biorracionales para evitar lo que veníamos atrás manejando como factores de resistencia, manejos de mecanismos de acción que no se daban, básicamente. La primera filmina, pues estamos mostrando lo que constituye realmente esta plaga, que es uno de los grupos más importantes dentro de las especies plagas cultivadas en planta después de los insectos, ¿no? Comprende realmente entre un 15 y un 20% de la incidencia económica en el sentido de daños. Dentro de estos ácaros plaga podemos pues encontrar varias especies muy polífagas, monófagas y también plagas olífagas, ¿no? Constituye la subclase Acari dentro de la clase de arácnidos. Son insectos básicamente que tienen un cuerpo no segmentado, es sin cúspica o ausente. El tamaño varía dependiendo también de la especie. Básicamente nosotros vamos a hablar aquí de lo que se refiere a los tetranichus,
tanto Urticae como Cinnabarinus, básicamente que ataca ornamentales. El cuerpo de ese insecto pues es oval, redondeado. El número de patas va dependiendo de su estado de desarrollo. Es generalmente de 4 pares y de 3 en las larvas. Otra familia son los eriófidos que poseen solo 2 pares de pata, tanto en los estados inmaduros como en los estados adultos. Es una familia con más de 200 géneros de ácaros, los cuales viven como parásitos en plantas causando malformaciones de tejidos vegetales. Dentro de la subclase Acariforme, las familias con mayor importancia económica en daño, como decía, son los tetránicos, tanto como se les llama arañas rojas o pardas. Están los tarsonémidos, que son arañas blancas, los tenuipálpidos, que son arañas falsas, y lo que hablábamos de los eriófidos. La clasificación taxonómica está como reino Animalia, filo Artrópoda, clase Arácnida, subclase Acari, orden Prostigmata, familia Tetranichus, y estamos básicamente de lo que es Tetranichus urtice y Cinnabarinus. La morfología de los ácaros de la clase arácnida Protismata, básicamente de la que vamos a hablar ahorita, está comprendido en 2 partes. Lo que decía que solo está la genatosoma y la idiosoma. Está dividido en la genatosoma, está la parte de los palpos quelíceros, y en el idiosoma están los pares de patas que comprenden, y están las setas sensoriales, ¿sí? En la parte superior, que es lo que decimos genatosomas, están los palpos sensoriales que son órganos sensoriales gustativos, táctil y olfativos. Están los queríxeros, que son las piezas bucales de agarre de alimento. Están los ambulacros, que es la parte de sujeción y apoyo y adherencia en el proceso de locomoción. Y están las setas en el genatosoma y en el idiosoma como mecanismo receptores, mecanorreceptores que miden temperatura, químico, humedad y luz. El ciclo de vida de los ácaros está comprendido en 14 días. Empieza desde estado de huevo, larva, protocrisálida, protoninfa, deuterocrisálida, deutoninfa, teleocrisálida y adulto. Este ciclo de vida depende mucho también de la temperatura, ¿no? Pues obviamente a días más calurosos vamos a encontrar que ya se va a cortar el ciclo de vida, razón por la cual son una de las plagas que si no se hace un manejo a tiempo, se nos puede salir de control. Y si no se hace una buena rotación, pues obviamente no vamos a tener el efecto que queremos esperar de control, básicamente. El ciclo de vida de los ácaros presenta reproducción, partenogenética, teleotoquia, que quiere decir que nacen hembras, arenotoquia, que nacen machos o puede ser asexual. La duración de cada una de estas etapas del ciclo de vida dependen, como les decía anteriormente, de las condiciones ambientales como temperatura, humedad relativa, tipo de alimentación o plantas hospedantes. En invernaderos, como los que tenemos aquí en Sabana o en Antioquia,
pues básicamente uno de los mejores manejos para mí cuando era MIPE, si tenía un problema de ácaros, era como mantener la temperatura y la humedad relativa no tan altas, en el sentido de que voy a generar un ciclo de vida mucho más corto, razón por la cual estos invernaderos hay que ventilarlos, hay que manejarle toda la parte de humedad relativa para que no se nos convierta en un foco grave de ácaros. En esta diapositiva estoy mostrando un ciclo comparativo con una humedad relativa del 70% del 70% y una temperatura del 21 grados centígrados. Obviamente lo que les comentaba, estos invernaderos, cuando comienza a calentar, esa temperatura de 21 se convierte casi en los 32, 36, sobre todo en las temporadas de verano, que es cuando más empieza la proliferación de ácaros, y es cuando uno debe de tener un manejo antes para no generar esa clase de problemas que podemos presentar en la producción. En este ciclo comparativo tenemos Tetranychus innavarinus y Tetranychus urtice, donde estamos mostrando los días. Ejemplo, 9 días eclosiona un huevo de Tetranychus innavarinus y 4 días de urtice. Razón por la cual Tetranychus urtice, si no es manejado a tiempo, lo que digo, se nos convierte en un problema muy grave, básicamente porque se acortan más los días del ciclo de vida de esta plaga. Acá nos muestra que 9 días Innavarinus, Tetranychus urtica del huevo, en 4 días está eclosionando. Larva 4 días, 2 días en úrtice, protoninfa, protoquisálida, deutocrisálida y así sucesivamente, teniendo un resultado de 16 días en úrtice con una humedad relativa del 70 y 21 grados centígrados. Quiere decir que si tendríamos por encima de esa temperatura y humedad, ciclo de vida casi lo que mirábamos en la filmina anterior, de 14 o hasta menos días de ciclo de vida. ¿Cómo se comporta la plaga? Dinámica poblacional. Realmente las hembras, como dice, constituye un 75% de la población, razón por la cual cuando no se genera lo que les digo, un plan a tiempo de monitoreo, principalmente manejo cultural, físico, químico, es difícil controlarlo solamente con la parte química, ¿no? Si fuera eso, con la parte química no tenemos un mecanismo, como una rotación de mecanismo de acción, mucho menos vamos a tener los controles que deseamos. En esta dinámica poblacional presentamos daños mecánicos que son debido a la alimentación de larvas, ninfas y adultos, ya que ellos poseen un aparato bucal con estilete fino y sólido que les permite remover el contenido de las células de empalizada, pudiendo vaciar 18 o 22 células por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos un ataque fuerte de ácaros, lo que vamos a conseguir es un amarillamiento en el follaje, tanto en ornamentales como en frutales, una decoloración y posterior una necrosis. Realmente el ataque de ellos es inicialmente por el envés de las hojas, en tallos y en frutos. En frutos he conocido ácaro tostador, en guayabas, donde lo que hace es momificar la guayaba, bajándole la calidad y bajando la productividad del árbol, ¿no? Cuando tenemos unas poblaciones muy altas o un ataque severo, obviamente produce efectos globales sobre el crecimiento, floración y sobre la producción.
originando lo que anteriormente comentaba, defoliación y posterior muerte de la planta. Esos serían los daños mecánicos que genera básicamente los ácaros. También tenemos malformaciones y crecimientos anormales. Deforma las hojas debido a la actividad de la alimentación, como anteriormente venía comentando, porque pues van a succionar todos los nutrientes de las células, y esto siempre ocurre a nivel meristemático. También existen las malformaciones de agallas. Hemos visto también que en la flor y en la parte de la estructura de la planta, como las hojas, hay un enrollamiento que ellos lo van haciendo básicamente también con lo que están produciendo, que es la telaraña, que lo que hace es que se protegen mientras que el ácaro se va alimentando dentro de esa hoja. También hemos tenido abortos florales cuando los ataques son severos, y eso básicamente se produce por la alimentación sobre ella a nivel de la yema floral, abortando la flor. También tenemos transmisión de virus fitopatógenos. Vemos la decoloración, la deformación, vemos flores decoloradas básicamente por los ataques severos que presentan. ¿Cómo es el manejo y la distribución de los ácaros en una planta? Las colonias siempre permanecen la mayor parte del tiempo en el envés de las hojas. Los ataques siempre empiezan en la parte baja o las hojas maduras, que quiere decir la parte inferior de la planta, y a medida que ella va creciendo, pues obviamente la población se transporta hacia las hojas nuevas en la parte superior. Cuando hablamos de ácaros tetranichus y cuando hablamos de ácaros depredadores, el comportamiento o movilidad de ellos es diferente. Básicamente, Tetranichus urtice casi siempre lo vamos a encontrar en la parte de arriba, porque ya ha consumido o ha dañado la parte inferior de la planta, mientras que cuando hablamos de depredadores van a estar en la zona de dosel o en la parte media de la planta, generando de que ellos tiendan a bajar para poder hacer los controles cuando hacemos aplicaciones. Los ácaros también parecen dispersarse en tres formas dentro de los invernaderos. Los machos siempre migran hacia el sitio de la última. Perdón. Los machos migran siempre hacia sitios de la última muda de las hembras, que es la Teleocrisálida, copulando con las hembras recién emergidas. La migración migración de las plantas altamente infectadas hacia nuevas es cuando ellas caen al suelo, que lo hemos visto, en el sentido de que en la parte de monitoreo, cuando estaba como MIPE, yo siempre, la idea era monitorear todo el tercio de la planta. Era monitorear toda la parte de la planta, los tres tercios, tercio alto, medio y bajo, y lo que encontrábamos era que en la parte baja o en las hojas que estaban en el suelo encontrábamos ácaros, y la idea era, en ese tiempo, usábamos aguilones con una boquilla dirigida hacia la parte baja para efecto de controles. También se pueden diseminar por medio del viento cuando se cubre de polvo la telaraña que ellos producen. También se diseminan por los animales, por las personas y por las herramientas. Uno de los manejos que uno tenía que tener cultural en flores
y también en el resto de cultivos, es que los bloques que iban de producción nueva para fiestas, se escogía a las personas sin necesidad que se pasaran a los bloques antiguos para evitar esa diseminación de ácaros o cambio de ropa, que pues más adelante vamos hablando de lo que son los manejos culturales y físicos para controles de ácaros. En esta parte hablamos de lo que es estrategia de manejo. Entonces ya tenemos con lo que es manejo cultural, manejo físico, manejo químico. Dentro de esas estrategias de manejo está el manejo cultural, que es controles de maleza. Obviamente la idea es mantener las camas, ya sean confinadas o en suelo. Cuando hable confinadas, es como muestra esa foto, que se ve una parte como si fuera una batea. La idea es mantener esa parte humedecida a capacidad de campo, no encharcada, pero para mantener esa humedad y no generar polvo que nos lleve a que por viento se transporte o por ese mismo polvo llegue los ácaros a los tercios bajo y medio de la planta. Hay fincas donde uno encuentra en las camas aromática, como manejo también cultural, mentas, básicamente, que hemos visto, que es donde permanecen los ácaros como control de manejo cultural. Y el otro es humedecer caminos, evitar que haya polvo para no generar lo que les comentaba, generar un ambiente, porque realmente a los ácaros les gusta el ambiente seco, sobre todo a los tetránicos. Están los lavados de foco a focos o los lavados a presión. Para un manejo de control de esta plaga, si yo no hago lo que está mostrando esta lámina, cuando tengo un ataque fuerte, pues uno ve la telaraña, ve la cantidad de plaga en todos los tercios, y si yo voy a hacer una aplicación con cualquier químico, puede ser el más caro, el más barato, como dicen, el medio, nunca voy a tener un buen control. ¿Debido a qué? A la cantidad de ácaros que tengo, y sobre todo a la telaraña, por lo que es higroscópica, que quiere decir que absorbe la humedad y no va a llegar al sitio donde tenemos los controles. A mí me gusta ir de la mano mucho antes de hacer una aplicación, ya sea en incidencia media, baja o alta, hacer un lavado, ya no sé, a presión o con la misma Maruyama, pero mezclando, haciendo lavados con jabón. Me gusta hacer la mezcla de jabón melaza. Obviamente, si hablamos de ácaros, siempre vamos a tener otro problema encima, que son polvosos. Son como los dos problemas que se presentan en las temporadas de verano. Entonces yo lo que hago es un lavado, ya sea a presión o con lanza. Me gusta más con lanza japonesa, disco C35, un lavado de melaza jabón, 2 gramos de melaza, 4 gramos de melaza, 2 gramos de jabón. No hablo comercial de que ve jabón, pero pues el jabón azul es uno de los que más potasa tiene. Y el efecto que tiene esa mezcla es que voy con la melaza, adherir al ácaro, a la hoja. Y lo que voy a hacer con la mezcla del jabón también es debilitar la quitina por la potasa. Y la melaza, lo que voy a hacer es taponarle los espiráculos estigmas, que es por donde realmente ellos están respirando. Detrás de ese método de lavado a presión,
voy con mis aplicaciones realmente de la rotación química. Otro lavado que hemos tenido buen efecto cuando manejaba fincas era hacer una mezcla de jabón con un extracto vegetal que me ayudara como a debilitar tanto la quitina y a causar un efecto de irritabilidad y un efecto de choque térmico, de subir la temperatura y hacerlo más móvil, para que cuando yo caiga con el químico o aplique el químico, tenga los mejores controles, ya que lo que voy a hacer es sacarlos del sitio realmente donde se camuflan. Imágenes anteriores yo les hablaba sobre las setas sensoriales. Hemos visto cuando aplicamos, hacemos aplicaciones con extractos vegetales que tengan efecto de irritabilidad, repelencia y debilitamiento también de quitina por concentraciones de los extractos. Ocasionamos mejores controles por lo que les decía las setas sensoriales. Lo que se ve es que cuando ellos sienten ya el químico como que se esconden. En cambio, cuando hacemos aplicaciones con extractos de alta concentración de repelencia y de volatilidad, lo que hacemos es que ellos empiezan a salir de ese sitio donde se esconden y vemos la curva que empieza a descender, básicamente porque comienzan a caminar en los sitios donde realmente no había caído el producto, a donde cayó y ocurren los controles. Este es otro manejo que tenemos que tener en cuenta en los cultivos de flores, que es el manejo de residuos. Cuando manejaba la parte en flores, como MIPE, una de mis observaciones que yo hablaba con mis monitores era que me tenían que traer dentro de mi monitoreo qué bloques tenían residuos vegetales, tanto en la parte central del camino como en la parte de atrás de la cama. Cuando hablo de manejo de residuos, ¿qué pasa? Uno hace el cronograma de labores en las camas y aseo. Existe el error de que varias personas colocaban, como decir, las lonas con el desecho vegetal, porque no alcanzaban a sacarlo de pronto y los dejaban en las partes traseras de los invernaderos. ¿Qué quiere decir eso? Uno hace su aplicación con un producto X caro en toda una cama de 32 metros de largo por 80 centímetros de ancho. Obviamente queda el producto en esa cama aplicado, pero la lona o el desecho vegetal que está en la parte de atrás, que quiere decir cosecha, residuos, hojarasca, tallos, eso se quedaba en la parte de atrás, lo escondían como para que se viera medio arreglado el bloque. ¿Qué quería decir? Que esa lona no se fumigaba. Y ellos empezaban a salir y otra vez a entrar a las camas, teniendo como resultado baja eficacia del producto, no por eso, sino por el mal manejo de los residuos. Está la parte química, y ya es el manejo químico. Hay varios métodos, podemos usar aguilones, podemos usar lanzas. El aguilón, la ventaja es que yo voy a cubrir todos los 3/3 de la planta, pero si yo tengo un ataque, ejemplo, claveles, si tengo un mal manejo de labores como en canaste, guiada o peinada, obviamente el follaje es mucho más denso que en un cultivo de rosa. Para mí claveles yo los manejo básicamente con lanzas, manejando 2/3 o 2 pases. ¿Qué quiere decir eso? Tercio bajo y me regreso por tercio medio, pero manejando lo que hablaba anteriormente del mecanismo de acción, rotar el mecanismo de acción para no tener el efecto de resistencia.
Esta, esta es una de las guías de rotación que realmente uno debe manejar como agrónomo o como MIPE con el fin de evitar efectos de resistencia. Mm, Dentro de Gowan Ecoflora, yo manejé un tiempo la parte de periferia y encontraba muchos errores cuando hablamos de fresas. Fresa es un cultivo que le da demasiado problema de ácaros y encontraba rotaciones siempre 5, 6, 4 aplicaciones con el mismo ingrediente activo. Ejemplo, llegué a un fresal donde me decían, ingeniero, es que los ácaros ya no se nos salieron de las manos, no sé qué nos está pasando. Entro a un almacén y lo que encuentro es solo abamectina. Entonces encontraba candonga, vertimed, abasad, aboy. Entonces la respuesta al campesino o al agricultor era manejemos una rotación donde vaya un mecanismo de acción diferente para evitar problemas de resistencia. En esta guía técnica de rotaciones, según la IRAC, aquí muestra una que son los extractos de ajoají, ruda, niña, etcétera, y diferente inhibidor de colinesterasa, activadores de canal de cloruros, inhibidor de crecimiento, inhibidores de ATP, desacoplador fosforilación oxidativa, inhibidor de biosíntesis de quitina, y hablamos de un resto de productos que tienen este mecanismo de acción. No estoy de acuerdo con hacer aplicaciones en bloque, que quiere decir 3 aplicaciones del mismo ingrediente, porque realmente voy a tener mucha resistencia. Voy de la mano dependiendo del monitoreo que me den las personas que están a cargo de esa área, en donde me estén dando un rango o porcentaje de incidencia de los estados de la plaga. Ese es otro método de control que uno debe tener en la cabeza, en el sentido de que si yo tengo 3 estados o 2 estados en porcentaje de ciclo de vida de la plaga, ahí hago mi cronograma o mi rotación donde yo tenga un producto que me dé tanto control de estados adultos y maduros como huevos. En esta filmina estoy mostrando una rotación, no coloco qué finca ni nada de eso, porque pues era una de las rotaciones de las fincas que manejaba, y ese era el método realmente que me gustaba manejar. Hay más productos nuevos que han tenido buenos controles y que tienen buen efecto de arrastre, como decimos nosotros. Eh, Cuando tengo problemas iniciales o tenía problemas iniciales o problemas medios o altos, la idea mía primero era hacer aplicaciones a focos graves espaciados a 4 días libres con el fin de romper el ciclo de vida de la plaga. Antes de hacer estas aplicaciones, realizar lo que les hablaba anteriormente, lavados a presión, ya sea con solo agua, porque ese es un efecto bueno de arrastre, y un buen método para revisar aplicaciones y hacer aseguramientos a los mismos monitores, porque realmente no me gustaba en el sentido de que yo tenía monitores y yo no demarcaba hasta que yo no veía un buen control del producto y de un arrastre por lavado de ácaros. Realmente lo que hacemos con ese lavado, como les decía anteriormente, era romper telaraña y debilitar quitina del ácaro cuando hacía lavados con jabón a presión o melaza y en mezcla con melaza. Un programa que yo manejaba era las 2 primeras aplicaciones, llevar un lavado antes de cada aplicación con una mezcla, como les decía,
jabón raíz a 4 centímetros y melaza a 4 centímetros por litro. Lo que les decía, esta es una mezcla muy útil para dos blancos en temporada de verano como es ácaro mildiou polvoso. Una para pegue de esporas, una para pegue de ácaros, causarle el efecto de asfixia y debilitamiento de quitina. Una de las rotaciones en severidades alta que teníamos como día 1, día 5, día 10, era un ciflumetofen. Utilizábamos un repelente, pues básicamente en ese tiempo estaba como MIPE y pues el que más usaba, teníamos en rotación, era un Capsialir a 0.5 centímetros por litro, actuando sobre huevos, larvas, inmaduros y adultos. Seguíamos con una milbemectin más Capsialir, actuando sobre inmaduros, móviles y adultos. Seguíamos con una abamectina más piridabé más Capsialir, actuando sobre los 3 estados de la plaga. Y cerrábamos con una adulticea, que era un diafenturión más Capsialir. ¿Por qué mezclábamos, como les decía, un repelente de extracto vegetal? Cuando hablamos de repelentes y extractos vegetales, la idea de esos extractos que como compañía nosotros tenemos es generarle metabolitos secundarios. Esos metabolitos secundarios son metabolitos que le vamos a ayudar a la planta, ayudamos a la planta para que ella tenga esa defensa, como la repelencia, antioviposición, antialimentaciones, irritabilidad, que realmente algunos químicos no nos los dan. Esta es una prueba demostrativa que se hizo en el 2018, donde queríamos ver la eficacia de un manejo de una mezcla química más un biorracional, como es un extracto de ajuají de nosotros, que es Capsialir. Quiere evaluar la eficacia de control de nuestro repelente en mezcla con acaricida, dándole el efecto que les decía anteriormente, antioviposición, irritabilidad, debilitamiento de quitina, dentro de un manejo integrado de ácaros. El manejo que se tenía en ese tiempo, o que se tenía en ese tiempo, era 2 tratamientos, uno con una abamectina, Vertimed, Danizaraba, Taleo, Nemasal, teniendo 2 biorracionales, 3 con el Capsialir, versus la mezcla del tratamiento 1 con el Capsialir, a dosis de 0.5 Capsialir, Vertimed a 0.3, Danizaraba a 0.75, que es la dosis que realmente la mayoría de los agrónomos utilizamos en flores, Taleo y Nemasal. En esta mostramos, pues obviamente el ingrediente activo, la marca comercial y la casa o fabricante o casa comercial. Extracto ají, un 54%, 41 Capsialir Ecoflora, abamectina Vertimed de Syngenta, Sofroaflavense, Taleo, extracto de Nemasal, 1.2 dosis de Ivico, y ciflometofen, Danizaraba, que es de Sumitomo. Las fechas de aplicación. Y esta fue ya la curva de los tratamientos donde observamos el efecto de mezclar un biorracional con una acaricida. Varios agrónomos me dicen, Juan, es que cuando yo aplico de pronto un repelente tan fuerte, se me alborotan los ácaros. Yo les digo, sí, lo que pasa es que realmente lo que estamos haciendo es dándole el efecto de sacar todo lo que tenemos dentro de las camas realmente, porque vamos a seguir manteniendo aplicación. La idea también de un biorracional como un repelente como es Capsialir es hacer ese efecto que les digo de resistencia.
evitar el efecto de resistencia por los mismos que le comentaba yo, los metabolitos secundarios. Y sobre todo, pues obviamente sacar de las camas o las plantas que estamos cultivando, que se está produciendo, sacar toda esa plaga de ácaros, básicamente, por el efecto de volatilidad, irritabilidad, choque térmico y alta movilidad. En estas curvas vemos, en estas barras, vemos que Vertimed tuvo un efecto Danisaraba, taleo y nemasal como solo aplicación. Lo que estamos viendo al aplicar un extracto vegetal como fue Capcialir, vemos que la curva empieza básicamente a descender. La conclusión que tuvimos en este trabajo que se presentó fue una reducción en la población de móviles del 75% y luego del 82% en tratamiento con fluorocaricida, principalmente por su modo de acción, irritabilidad, debilitamiento de quitina y cutícula de la plaga, mayor exposición al químico, como digo, por efecto de alta concentración de la materia prima. Cuando hablo mayor exposición al químico, quiere decir que donde no cayó el producto o donde hubo lo que le llamaba uno conejo, que quiere decir que no llegó la lanza o no llegó el aguilón, por el efecto de la irritabilidad y alta concentración de los extractos vegetales, lo que hace es que ellos empiezan a salir y a dispersarse por toda la cama, perdón, teniendo el efecto de choque. ¿Qué es lo que hemos visto? Realmente en el cuerpo de los ácaros son los insectos, en lo que son los tarsos, las setas, o en la parte tarsal. Lo que hemos visto, o lo que tenemos en mente es que también hay sentido de degustación y realmente cuando ellos salen a caminar donde hay producto, se ven los controles y se ve la curva descendiendo. Se observó que por parte del ingeniero MIPE y monitores, un aumento de la población de los TRIP, ya que este repelente es un indicativo de que la plaga estaba camuflada en el bloque, obteniéndose controles de ácaros y trips. Es una herramienta muy importante en temporadas de alta producción, con algunos focos iniciales para limpiar el follaje y asegurar el envío sano. Recomendaciones. Se recomienda emplear acaricida con biorracionales en síntomas iniciales, 2 aplicaciones después de una aplicación en choque con Capcialir .3 más el acaricida. Se recomienda aplicaciones de acaricidas de origen biorracionales con el fin de bajar carga química y evitar acartonamiento. Se recomienda hacer una rotación de un acaricida químico donde controle los 3 estados, seguido acaricidas biorracionales como extractos vegetales, y en épocas secas con incidencias iniciales, medias o altas, se recomienda realizar lavados con jabón, en mezcla también con Capcialir o melaza. ¿Alguna pregunta? Sí, señor, qué pena que me cogió en otra pantalla, pero sí hay preguntas, Juan Carlos. Señor. Bueno, vea, hay una primera pregunta del señor Woody Stanley. Woody Stanley dice: un gusto, buen día a todos. La dinámica de las poblaciones es un tema muy completo y real debido a la forma de interacción entre los organismos y su entorno. Y la pregunta dice: ¿existen técnicas biológicas para su control como depredadores naturales o bioinsecticidas que actúen en alguna fase larval o inmadura? Sí, cuando uno de los grupos que manejábamos mucho la parte de biorracionales y depredadores, lo digo, no me canso de decir, Elite Flower, en ese tiempo manejábamos
Amblycerius, Phytocelius, como control de ácaros depredadores. La idea de eso era hacer aplicaciones principal, una de choque, y después hacer liberaciones de esos depredadores en los sitios donde quedaba algo de tetránicos. Cuando yo hablaba anteriormente de los hábitos de comportamiento de las dos plagas, tanto Tetranychus como los depredadores, lo que hacíamos realmente era que el hábito de los tetránicos siempre era estar en la parte de arriba. A ellos les gusta el calor, les gusta como la luz, y realmente cuando hablamos de flores, lo que nosotros queremos es que la flor se vaya limpia tanto de trips como de ácaros. Entonces lo que hacíamos era aplicaciones dirigidas a la flor con un repelente de alta concentración, porque el hábito del depredador es en la zona media de la planta. Entonces cuando nosotros aplicábamos un repelente tan fuerte, en la parte alta lo que hacíamos era bajarlos para que llegaran a donde estaban los depredadores y comenzaran a consumirse los tetránicos y a generar más población de depredadores. Ese era uno de los métodos que manejábamos y nos funcionaba muy bien. Ya después de eso lo que hacíamos era, con esas mismas hojas donde veíamos depredadores, la llevábamos a los sitios donde habían tetránicos y se alcanzó a tener hectáreas limpias, obviamente utilizando un biorracional, como era un extracto de ajuají en la parte de arriba, y se generó hectáreas con Amblycerius o Phytocelius, manteniendo biorracionales. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta del señor Omar Ocampo Jiménez. Él pregunta, ¿en Colombia hay empresas o laboratorios que vendan ácaros y otros insectos para hacer estudios in vitro? No, ahí sí, esa respuesta sí no. Ya llevo 6 años fuera, no les sé responder esa realmente, pero pues obviamente tenemos, no sé, laboratorios, de pronto sabe o Agroidea. Tenemos Bichópolis, que es una de las compañías que realmente son los encargados de lo que son depredadores, tanto Amblycerius como Phytocelius. De pronto también tengan insectos para lo que es la parte de trips. Pero en sí, de la que tengo en cabeza, que sé que ha trabajado toda esa parte, es Bichópolis. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, de hecho, pues el tema de ácaros depredadores, hay empresas, en este momento yo tengo Bichópolis en mente. Hay otras empresas que trabajan nemátodos para control de trips. No recuerdo el nombre, pero hay una compañía que se llama Scientia que trabaja este tipo de microorganismos para control biológico. Y pues esta industria ha venido creciendo y yo creo que lo más interesante también es que son herramientas muy compatibles con los extractos vegetales que pues, Juan Carlos nos ha dado un ejemplo de, de lo útil que puede ser la inclusión de extractos vegetales dentro de un manejo integrado de plagas y específicamente en el manejo de ácaros. Pues no sé si el equipo de apoyo me ayuda, pero no tengo más preguntas en este momento en el chat. Teníamos esas preguntas. Yo aprovecho para hacerle unas preguntas, Juan. En lo que es el manejo de extractos vegetales, ¿qué aspectos debería tener en cuenta un productor o un ingeniero agrónomo en la elección del extracto vegetal? Porque pues, hoy en día hay una oferta, digámoslo, amplia de este tipo de productos. ¿Cuáles serían los factores claves que debería considerar el usuario
a la hora de elegir el extracto con el cual quiere acompañar sus aplicaciones. Listo. Uno es la calidad. Dos, concentración. Tres, efectos de repelencia. Cuando hablamos nosotros de ají, como es Capsalil, que es esa concentración casi el 98%, versus comparándolo con otros extractos que tengan una concentración del 10 o que lo hagan artesanal, como ha ocurrido en algunas fincas. Básicamente yo creo que es calidad, concentración, efecto de que sea un extracto de aceite, porque cuando hablamos de esos extractos que tienen ese efecto de aceite, también hemos visto un efecto como cuando uno utiliza citroemulsiones, que hace que el huevo empiece a desecarse por el efecto de alta temperatura de los invernaderos, de la luminosidad. Un extracto debe ser básicamente tecnificado con esa parte de lo que es el efecto del aceite. Y la concentración, finca, como les decía, y no quiero nombrar fincas, pero hacían los extractos y ellos decían, no, esto no nos sirve, al contrario, nos causó fito, porque se empieza como que a fermentarse y lo que hacemos es toxicidades. Ejemplo, en rosas es una de las variedades muy susceptibles que si yo me paso de algo ya estoy teniendo fitotoxicidades. Entonces yo creo que más que todo del extracto es mantener la calidad, la concentración y que sea tecnificado. Gracias, Juan Carlos. Tenemos otra pregunta acá en el chat. Nos dice Emanuel León Rodríguez, dice, ¿se ha comprobado que algún producto comercializado para ácaros pueda inducir resistencia sistémica en las plantas? Que yo sepa, no. Resistencia sí en la plaga. En la planta, no. En la planta, no. Okay. Yo creo que se refiere al tema De la plaga. del concepto de la resistencia inducida sistémica, que es un concepto asociado a algunos extractos vegetales. En el caso de manejo de plagas, yo tampoco lo conozco. En el caso de manejo de enfermedades, Sí. extractos como EcoSwim sí tienen ese efecto y se ha comprobado. Pero un para efecto plagas acumulativo, defensa basal. Exactamente. Vale, tenemos una pregunta del señor Anderson Páez. Dice, lo saluda, parece que lo conoce. Hola Juan. ¿Qué reflexión puede hacerse del uso continuado de milbemectina y abamectina en la rotación que se expone? Por ejemplo, venían en bloque. Sí, de esa rotación lo que yo veía eran los controles básicamente. Si me paso a la anterior, lo que yo quiero como que seamos como conscientes en la parte de hacer aplicaciones es rotaciones, no lo que les decía anteriormente, muchas personas hacían muchas aplicaciones con diferente nombre, pero el mismo mecanismo o el mismo ingrediente activo. Lo que uno tiene que hacer es básicamente hacer la rotación con diferente mecanismo de acción para evitar ese efecto de resistencia. Dos aplicaciones con el mismo ingrediente activo es aceptable, pero ya varias aplicaciones con el mismo ingrediente activo, no. Muy bien. Tenemos otra pregunta del señor Woody Stanley. Dice, ¿dónde podemos leer las investigaciones que han realizado? Y sí tenía entendido que la capsicina tenía esas propiedades, pero mezclado con cebolla y ajo. ¿Y del NIM tienen algún registro? De NIM no. Nosotros solo estamos con ajonjolí, capsialí, Aquí en básicamente. Colombia no, en otros países sí tenemos Sí lo un tenemos, pero base acá en pero en Colombia Colombia no. no. Y la pregunta es, bueno, yo
colaboro en esa pregunta. Nosotros en la página web, tanto en la de Gawan, que conecta con la de Ecoflora, y viceversa, tenemos algunas publicaciones hechas sobre trabajos que hemos realizado con nuestros productos, entonces allí se encuentra alguna información. Ya de pronto si el señor Stanley nos deja información y podemos compartirle algunas aproximaciones más detalladas, con mucho gusto le podemos hacer llegar otros trabajos. Bueno, Juan Carlos, pues gracias. Creo que nos dio usted todo un recorrido muy amplio sobre lo que es la biología, el comportamiento y las estrategias para manejar ácaros en un cultivo tan complejo como el cultivo de ornamentales. Específicamente lo que es rosa y clavel, pues es una plaga que es bien limitante y que yo creo que agrónomo MIPE que no sepa manejar ácaros, pues no tiene nada que hacer ahí en ese cultivo. Entonces, definitivamente es un problema real, es un problema sobre el cual se ha trabajado mucho. Y hay otra pregunta que voy a aprovechar para contestar. Dice, gracias Juan, que nos pueden contar sobre compatibilidad de extractos vegetales con controladores biológicos o polinizadores. Bueno, de lo que nosotros hemos tenido con nuestro repelente Capsalil, se han hecho pruebas de controles sin causar daño a lo que son, ejemplo, Amblycelius o Phytocelius. El cuerpo de ellos, la quitina de ellos es un poco más gruesa, razón por la cual Capsalil no tenemos problema con los depredadores. Diferente al tetránicos, que sí tiene una cutícula mucho más delgada, y ahí sí va el efecto de irritabilidad, choque térmico, debilitamiento de quitina. Capsalil es compatible tanto con polinizadores como con depredadores de ácaros, por ese efecto. Obviamente ellos tienen un poco la cutícula mucho más gruesa, y ese es el efecto que tiene Capsalil, que no les causa mortandad. Gracias, Juan Carlos. Bueno, creo que ahora sí evacuamos todas las preguntas. Quiero nuevamente expresarle mi agradecimiento por haber preparado este material. Recibimos muchos comentarios dando las gracias, felicitándolo por la charla. Creo que ha sido un evento muy interesante desde lo didáctico y sobre todo que no es un tema solamente teórico, sino es un tema vivencial. Usted nos ha contado parte de lo que usted ha vivido aquí en sus 21 años de experiencia, 15 en la parte netamente de manejo agronómico en finca, 6 en la parte comercial, pero pues me parece muy importante que ese manejo comercial es un manejo basado en la experiencia y en el conocimiento técnico de la situación de cultivo y de los productos que usted está vendiendo. Entonces, pues yo no me resta sino agradecerle y quiero aprovechar esta parte final para un espacio que me pidió nuestro gerente general, el señor Reiniero Delgado. Él quiere precisamente hacer un reconocimiento a la labor de Juan Carlos, entonces los dejo con Reiniero. Reiniero, bienvenido nuevamente a este espacio. No, al contrario, muchas gracias. Ante todo, un saludo a todas las personas que nos escuchan, que nos hacen el honor de acompañarnos. Muchas gracias. Quiero comentarles que Gowan es una empresa que tiene ciertas tradiciones, es una empresa que desde hace casi 60 años nació en el suroeste de los Estados Unidos y precisamente por ser de esa región nos gusta llamarle a nuestros colaboradores tribu. Los que integramos Gowan decimos que somos la tribu Gowan. Y haciendo alusión precisamente al concepto de tribu, es que entregamos un reconocimiento que se llama Spirit Award. El Spirit Award se entrega a quienes hacen una labor verdaderamente sobresaliente que impacta positivamente a la empresa o que o cuando la persona hace algo muy valioso por nuestros clientes. Así es que hoy me siento muy feliz, muy honrado, verdaderamente privilegiado de poder aprovechar este foro de charlas Moody Boots para entregar un reconocimiento Spirit Award a Juan Carlos González.
¿Cuál es la razón por la que Juan Carlos González lo hemos escogido para este reconocimiento? Ha sido que precisamente él tiene un gran espíritu de servicio y un nivel de responsabilidad muy grande, que en un sector que fue particularmente golpeado por lo que representó esta emergencia vinculada al COVID-19, que es el sector de la floricultura, Juan Carlos siempre encontró la manera de cómo llevar su conocimiento y su asesoría a todos los clientes, distribuidores y floricultores que atendemos en ese sector. Siempre con un nivel de responsabilidad muy grande, con una atención muy cuidadosa alrededor de los protocolos de bioseguridad, pero siempre atento a compartir sus experiencias, siempre atento a darles las recomendaciones de cómo seguir adelante. Y la verdad es que eso es algo muy valioso y es por eso, Juan Carlos, que hoy queremos reconocértelo y decidimos aprovechar este foro público para con mucha alegría poderlo hacer. Así Gracias. Que felicidades de verdad y me siento muy, muy contento de podértelo entregar en nombre de Carlos, en nombre mío, en nombre de todos nuestros compañeros. Ya tendremos la oportunidad personalmente de podértelo dar, pero hoy por hoy todos son testigos de lo mucho que valoramos tu trabajo y de lo mucho que admiramos lo que haces. Creo que Carlos lo expresó magníficamente bien al decir que lo que hoy nos compartiste, más allá de ser una aproximación teórica de cómo manejar ácaros, realmente fue podernos plasmar los cientos o miles de kilómetros que has caminado en medio de las camas de las flores, siempre resolviendo los problemas en el campo. Muchísimas gracias por eso, Juan Carlos. Gracias, ingeniero. No, a ustedes. Gracias por todo. No, al contrario. Bueno, pues yo me voy a permitir compartir, voy a tratar de compartir el reconocimiento. Aquí no lo encuentro. Oiga, esto me tomó el pelo. Voy a compartir mi pantalla y no pude. Me disculpo. No pude. Parece que no me permitió la opción. Bueno, no, Juan Carlos, la idea, como lo dice el ingeniero, era manifestarle públicamente un reconocimiento a su trabajo que ha sido con tesón y bueno, esto después de cancelar la emisión, daremos más detalles al respecto. Quiero aprovechar este espacio para invitarles a nuestra próxima charla Moody Woods. Vamos a tener nada más y nada menos que el presidente de Bioprotección Global. Bioprotección Global es una entidad que asocia todas las, que agrupa todas las asociaciones de bioinsumos del mundo y pues tenemos el privilegio de que esta dignidad la ocupa un compañero nuestro, Nicolás Koch, que hoy en día es funcionario de Gowan Company. Tiene un cargo en la parte de relaciones exteriores y quiere compartir con nosotros una charla que compartió precisamente a la apertura de Biocontrol Latam. Entonces vamos a tener este espacio el próximo jueves a las 5 de la tarde. Esperamos desde ya contar con su asistencia y quiero aprovechar también para darles nuevamente las gracias a todas las personas que se conectaron en estas charlas Moody Woods, en nuestro Facebook Live. Darle las gracias a Juan Carlos, darle las gracias a Reiniero también por acompañarnos. Y les voy a pedir que no se desconecten del live stream a los que estamos en esta reunión y para que hagamos una pequeña explicación al final. Y nada, muchísimas gracias a todos, una feliz tarde, que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Gracias.